Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, una que sin duda les va a dejar pensando durante días. Prepárense para un viaje a las profundidades de la mente humana, un viaje fascinante y a la vez profundamente perturbador. Exacto. Hoy nos sumergimos en la historia de Issei Sagawa, un hombre cuyo crimen conmocionó al mundo y cuya posterior libertad sigue generando controversia. A través de la información de su entrada en la Wikipedia en español, intentaremos desentrañar cómo este hombre descrito como un estudiante prometedor acabó cometiendo un acto tan atroz como el canibalismo y, lo que es aún más sorprendente, evitó un castigo severo. Para empezar, me gustaría que nos situáramos. Issei Sagawa nace en Kobe, Japón, en 1949. Y en la infancia privilegiada destacado en sus estudios. En apariencia, nada hacía presagiar la oscuridad que se escondía en su interior. Y aquí es donde emerge la primera capa de complejidad en este caso. A pesar de su entorno privilegiado, Sagawa desarrolla desde temprana edad una obsesión perturbadora, una fijación con las mujeres occidentales que se intensificaría durante su tiempo estudiando literatura inglesa en París. Obsesión que lamentablemente tendría consecuencias devastadoras. En París, Sagawa conoce a René Hartveld, una estudiante holandesa que se convertiría en su víctima. Sagawa no eligió a René al azar. La veía como la encarnación de la belleza y la salud, cualidades que él sentía que le faltaba. Se describía a sí mismo como débil, feo e insignificante y creía que consumiendo a René podría absorber su energía. Es escalofriante. Una justificación que nos da una idea de la mente perturbada de Sagawa. ¿Qué ocurrió exactamente el día del crimen? El 11 de junio de 1981, Sagawa invitó a René a su apartamento con la excusa de hablar de literatura. Una vez allí le disparó por la espalda en la nuca con un rifle. Lo que siguió fue aún más horripilante. Sagawa procedió a mutilar y consumir partes del cuerpo de René durante 2 días. 2 días. Es difícil siquiera procesar la magnitud de la barbarie. Y lo más perturbador es que Sagawa no solo cometió este acto atroz, sino que lo documentó con una frialdad escalofriante. En sus escritos describe la carne humana como suave y sin olor, comparándola con el atún. Incluso llega a comentar sobre el color de la grasa humana, comparándola con el maíz. Detalles que nos revelan una mente obsesionada con lo macabro, capaz de analizar el horror con una distancia emocional que resulta profundamente perturbadora. Tras 2 días, Sagawa intenta deshacerse de los restos de René en el Bois de Boulogne, pero es descubierto y arrestado por la policía francesa. Y aquí es donde el caso da un giro inesperado. A pesar de la brutalidad del crimen, Sagawa no es juzgado por asesinato. En un giro que muchos consideraron incomprensible, Sagawa es declarado legalmente insano e incapaz de ser juzgado en Francia. Lo internan en un hospital psiquiátrico, pero su estancia allí sería breve. Su padre, un hombre rico e influyente, orquesta su traslado a un hospital psiquiátrico en Japón. Y aquí la indignación por el caso alcanza su punto máximo. En Japón, Sagawa es liberado al poco tiempo, apenas 15 meses después de su ingreso. Una liberación que desató un gran revuelo internacional. Muchos consideraron que la justicia no se había cumplido. Y lo más inquietante es que tras su liberación, Sagawa no se oculta de la vista pública. Al contrario, parece disfrutar de su infamia. Concede entrevistas, escribe libros, incluso aparece en películas y programas de televisión. Se convierte en una especie de celebridad macabra, un fenómeno que nos obliga a preguntarnos, ¿cómo es posible que un hombre que ha cometido un crimen tan atroz pueda vivir tan abiertamente sin remordimientos aparentes? Y aquí es donde se abre otra capa de complejidad. ¿Era Sagawa un monstruo sin alma o un producto de una sociedad que de alguna manera permitió que su historia se convirtiera en un espectáculo? Su caso plantea profundas cuestiones sobre la responsabilidad penal, la definición de locura y el papel de los medios de comunicación en la creación de figuras controvertidas. Preguntas que abordaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión en la mente de Issei Sagawa. Retomando la historia de Issei Sagawa, me parece fundamental analizar cómo un caso tan escabroso pudo permear la cultura popular, trascendiendo los titulares sensacionalistas para convertirse en un referente, aunque macabro, en el imaginario colectivo. Es como si Sagawa, a pesar de la atrocidad de su crimen, se hubiera convertido en un personaje casi mítico, una figura que personifica nuestros miedos más profundos sobre la depravación humana. Exactamente. Y su influencia en la cultura popular es más profunda de lo que imaginamos. Hablábamos antes de canciones inspiradas en su caso, pero hay ejemplos aún más sorprendentes que revelan hasta qué punto la historia de Sagawa ha calado en el subconsciente colectivo. Siempre me ha fascinado cómo este caso ha traspasado las fronteras de la realidad para convertirse en un elemento recurrente en la ficción. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Tomemos como ejemplo a la banda de death metal Cannibal Corpse. Su canción Decency Defied, del álbum Gore Obsessed de 2002, se inspira directamente en el crimen de Sagawa. No me sorprende teniendo en cuenta el nombre de la banda y la temática de sus canciones, pero sigue siendo impactante ver cómo un caso real puede alimentar la creación artística, incluso en géneros tan extremos.
Es una muestra de cómo el caso de Sagawa ha sido absorbido por la cultura popular, a veces de maneras muy crudas y explícitas. Y si buscamos ejemplos más allá de la música, encontramos la obra de teatro de Angélica Lidl, ¿Qué haré yo con esta espada? Usar el crimen de Sagawa como punto de partida para una reflexión sobre el terrorismo es realmente una propuesta audaz. Sí, recuerdo haber leído sobre esa obra. Es interesante que Liddell establezca un paralelismo entre la violencia individual de Sagawa y la violencia colectiva del terrorismo. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esa conexión? Lidl explora la fascinación que ambas formas de violencia generan en la sociedad, cuestionando nuestra capacidad para comprender y procesar actos tan extremos. Plantea la pregunta de si en el fondo nos sentimos atraídos por la oscuridad, ya sea a nivel individual o colectivo. Es una conexión que no se me habría ocurrido, pero tiene mucho sentido. Ambas formas de violencia nos confrontan con la parte más oscura del ser humano, con la capacidad para el mal que todos llevamos dentro. Y luego tenemos el documental Caniva, que ofrece una perspectiva aún más perturbadora sobre Sagawa. A diferencia de otros acercamientos al caso, este documental se centra en la relación de Sagawa con su hermano menor Jun, quien lo cuidó durante años. He leído sobre Caniva y dicen que es una experiencia difícil de digerir, pero también he oído que ofrece una visión única de la mente del caníbal, que nos revela esa relación fraternal sobre la psique de Sagawa. El documental, dirigido por Lucien Chastain-Taylor y Verena Paravel, no busca justificar los actos de Sagawa, pero sí nos obliga a mirar más allá de la superficie. La relación entre los hermanos es compleja y ambigua. Jun parece sentir compasión por Issei, pero también hay una sensación de incomodidad, incluso de miedo. Es como si Jun estuviera atrapado entre el amor fraternal y el horror por los actos de su hermano. Imagino que vivir con un hombre que haya cometido un crimen tan atroz debe ser una experiencia extremadamente difícil, una carga emocional que seguramente ha marcado la vida de Jun. Caniva nos presenta a un Sagawa vulnerable dependiente de su hermano. Lejos de la imagen del monstruo frío y calculador, vemos a un hombre frágil atormentado por sus propios demonios. Pero el documental no ofrece respuestas fáciles. Nos deja con la pregunta de si esa vulnerabilidad es genuina o una máscara para ocultar su verdadera naturaleza. Creo que es importante destacar que a pesar de su libertad y su presencia mediática, Sagawa no era un monstruo unidimensional. Era un hombre con intereses, deseos y contradicciones, lo que hace que su historia sea aún más desconcertante. Totalmente de acuerdo. Escribía reseñas de restaurantes, leía literatura, incluso tenía una aparente fascinación por el cine erótico. Esta contradicción entre su aparente normalidad y la atrocidad de su crimen es precisamente lo que lo hace tan fascinante y aterrador al mismo tiempo. Sagawa se aprovechó de su notoriedad para seguir publicando incluso sobre temas tan sensibles como el asesinato de niños. Su libro Shonen-A, donde analiza el caso de un adolescente que asesinó y decapitó a un niño en Kobe, es un ejemplo claro de esto. Sagawa argumentaba que su experiencia le daba una perspectiva única sobre la mente de un asesino. Sin embargo, muchos vieron sus escritos como una forma de buscar atención y justificar su propia oscuridad. Es escalofriante pensar que un hombre que cometió un crimen tan horrendo se atreviera a comentar sobre un caso similar, y más aunque lo hiciera sin mostrar un ápice de remordimiento por sus propios actos. En sus análisis del caso, Shonen-A, Sagawa no solo se limitaba a comentar, sino que en ocasiones parecía justificar las acciones del joven asesino. Es como si disfrutara con la incomodidad que generaba en la sociedad. Quizás buscaba provocar una reacción, mantener viva su infamia. Esa fascinación por la violencia, tanto la propia como la ajena, es un elemento clave para entender la psique de Sagawa, y nos lleva a preguntarnos hasta qué punto su canibalismo era un acto aislado, un síntoma de una psicopatología más profunda. Esa es una pregunta que los expertos han debatido durante años. No hay una respuesta fácil. Lo que sí es evidente es que la historia de Sagawa ha tenido un impacto duradero en la cultura popular, obligándonos a confrontar nuestros miedos más profundos y a cuestionar nuestra propia fascinación por lo macabro. Y aunque Sagawa ya no está entre nosotros, su legado sigue vivo. Su historia nos sigue interpelando, generando debate y reflexión sobre la naturaleza humana, la justicia y los límites de nuestra comprensión. Y después de este recorrido por la vida de Issei Sagawa y su impacto en la cultura popular, creo que es crucial volver a la pregunta inicial: ¿cómo pudo un estudiante prometedor cometer un acto tan atroz? Y aún más desconcertante, ¿cómo pudo evadir un castigo severo? Esa es la gran paradoja del caso Sagawa.